Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre la observación informal, que es una manera alternativa de hacer observación de aula entre iguales. Las principales diferencias que hay entre la observación formal y la observación informal son las siguientes. Bueno, en primer lugar, las dos son voluntarias, por lo tanto esto sería algo que es similar en las dos. Las dos se tienen que hacer en un ambiente de confidencialidad. En cambio, la observación formal requiere una reunión anterior y posterior a la propia observación. Y en cambio, la observación informal pues se hace sin reuniones, se hace directamente. La observación formal necesita una preparación previa. Y en cambio, la informal pues es más espontánea. En la observación formal tenemos una focalización, un asunto concreto en el que nos vamos a fijar. En cambio, en la informal, pues podemos hacerlo con foco o podemos hacerlo sin foco, que es lo más habitual. La observación formal requiere una cierta organización y una cierta complejidad en la organización. En cambio, en la informal, pues es mucho más ágil. Y en la formal, pues tenemos parejas de observación y en cambio en la informal, pues podemos tener parejas, pero podemos tener también otras opciones. Vamos a ver un ejemplo. Esto sería el llamado tablero de la piña. Entonces, ¿por qué se llama el tablero de la piña? Pues que es una manera como de dar la bienvenida a los compañeros. Entonces, lo que se hace es, se dice, pues vamos a hacer durante esta semana, vamos a hacer observaciones informales y que se apunte quien quiera. Y entonces, pues se pone un tablón como este en la sala de profesores, por ejemplo, con pues todas las horas que hay en la semana, todas las franjas horarias, y quien quiera invitar a alguien a su clase, pues se apunta en el panel. Y aquí pues vemos aquí que tenemos varios profesores que se han apuntado para abrir, digamos, las puertas de sus clases esa semana. Por ejemplo, cosas que se pueden poner es pues el día de la semana y luego pues un poquito pues lo que se va a hacer, ¿vale? Pues por ejemplo, una persona puede decir, pues voy a estar en el laboratorio en primero de bachillerato A y voy a hacer una práctica de laboratorio. Entonces así, si a alguien le interesa ver una práctica de laboratorio, por lo que sea, pues puede ir y la ve. O por ejemplo podemos decir, no, yo quiero hacer en infantil, voy a hacer una rutina de pensamiento. Pues quien quiera que tenga interés en ver esa rutina de pensamiento cómo se hace, pues puede ir a verla. O la asamblea de la tutoría, por ejemplo, o hacer alguna herramienta digital como un Kahoot, o hacer una explicación, o bueno, lo que tenga pensado, ¿vale? Entonces así, antes de ir a visitar una clase, pues puedes planificar un poco qué es lo que quieres ver y vas a las clases que te interesan. Es así de sencillo. Entonces, bueno, pues la gente pues se apunta a las que quiere y a lo mejor pues en una sesión pues puedes tener 2 o 3 personas observando y a lo mejor no se están todo el rato, sino que se están un rato y luego se van, etcétera. Entonces requiere una organización bastante básica. Lo que pasa es que sí que es verdad que desde lo que es pues la jefatura de estudios en la dirección hay que facilitar que la gente pues pueda disponer de algunos tiempos libres para poder ir a visitar otras clases. Y finalmente, pues cuando observo algunas orientaciones básicas, me siento en un lugar discreto porque no soy invisible, entonces tengo que ir a un lugar discreto. Si voy a observar la clase de un compañero, pues he ido a pillar ideas y puedo anotarlas o no. Cuantas más ideas apunte, pues mejor para mí. Si alguna cosa no la entiendo, pues me lo apunto en forma de pregunta. Y luego más tarde pues le puedo preguntar al compañero que ha dado la clase pues lo que le quiera preguntar. Me puedo quedar 5, 10, 15 minutos, la hora entera, el tiempo que considere que sea necesario. Y le agradezco al profesor que me ha invitado y finalmente pues hago una reflexión y escribo sobre lo que he aprendido observando.